Bueno, muchas gracias y buenos días a todos, que siempre es dura la primera ponencia de la mañana. Y la verdad es que iba a decir un par de incoherencias proestatistas para molestar, pero bueno, os veo bien despiertos por el momento, entonces, haciendo bromas, el welfare economics tiene razón, hay que promover la intervención de precios y el salario mínimo, todo ese tipo de cosas, pero no. Eh, Bastos además siempre hacía chistes como diciendo: eres hereje en lo político y eres hereje en lo económico, eres lo peor. Pero vamos a hablar bueno, de Estado, de libertad y sobre todo en la última parte, y ahí es donde también se agradecen comentarios y sugerencias de descentralización, ¿no? Ese sería un poco el esquema de la presentación, aunque definitivamente sí que en los 90, ¿no? Había obviamente Golpes Bajos cantaba eso de malos tiempos para la lírica, y en la actualidad pues también se observan malos tiempos para la libertad. Eso no significa que no se pueda revertir, ¿no? La cuestión es que, un poco por lo que está sucediendo y por la propia naturaleza del Estado, sí que la libertad se encuentra bajo amenaza. ¿Qué está sucediendo? Pues eso ya lo sabemos todos. Al final, en su momento, un problema económico muy importante en la primera década del siglo XXI, luego el tema del COVID y luego el tema de la guerra, ¿no? Y aunque todos estos problemas los ha generado el propio Estado, la percepción de la gente es que no es así. Y ya sabéis que al final lo que importa, tengo la cita aquí directamente, de lo que importa no es la verdad. Estamos en un mundo de posverdad. Lo que importa es, como decía Felipe González, lo que los ciudadanos creen que es verdad. Que es una cosa muy distinta, ¿no? Muy diferente a la verdad. Y ese es un poco el problema en el que nos encontramos, ¿no? Ahora, como decía, la presentación gira alrededor del Estado y su evolución, luego una reflexión sobre la libertad, cuya definición a día de hoy creo que es un campo de batalla para todos aquellos que estamos pues metidos en el mundo de las ideas de una u otra forma, y el tema de la descentralización, el tema de la política desde abajo, ¿no? Ese libro, que ese sí me lo regaló Bastos, de lo pequeño es hermoso, de Schumacher, ¿no? Que siempre me gustó ese mundo, o ese bonito y eficiente de Hoppe, ¿no? Pero empecemos por el Estado. Claro, el Estado. El Estado, a mí me gusta estudiarlo, y aquí también pues está Óscar, que me consta es un fan de ese autor, a través de los liberales, pero también a través de marxistas, ¿no? Y sin lugar a dudas me parece muy útil la obra de Michael Mann, ese sociólogo histórico de origen británico que trabaja en una universidad muy progre, que es la Universidad de Berkeley, ¿no? Pero todo lo que publica, creo, es de mucha calidad, y hay un artículo muy famoso que está traducido al español, que fue publicado en la Universidad Complutense de Madrid y que lleva por título Poder autónomo del Estado, sus orígenes, mecanismos y resultados. En ese artículo, que es un artículo corto porque el que se quiera acercar al autor, Michael Mann, no es precisamente un autor que escriba libros pequeños, ¿no? Las fuentes del poder social, si no estoy equivocado, tiene 3 volúmenes, ¿no? O ya son 4 volúmenes. Tres volúmenes. Y luego Fascistas, que es otro trabajo monumental, pues son libros potentes, ¿no? Pero este no, este es un texto corto, muy bueno, sobre la evolución del Estado y sobre la naturaleza perversa del mismo, aunque venga de un marxista, ¿no? No hace falta definir el Estado, pero bueno, si tuviésemos que hacer una pequeña nota sobre qué es el Estado moderno y qué diferencia el Estado moderno de otras formas de dominio que han existido a lo largo de la historia, pues ya sabéis, tenemos que remontarnos al siglo XVII, que es cuando se consolida esa forma política, y tenemos que hablar pues
de la centralización, de esas relaciones que irradian del centro a la periferia, relaciones de poder, esa relación con una determinada población, con un determinado territorio, los monopolios sobre la violencia, sobre la fiscalidad, sobre la provisión de justicia, sobre las relaciones diplomáticas, y todo aderezado con ese concepto que me disgusta profundamente cuando se aplica al Estado, que es el concepto de soberanía, ¿no? de suprema potestas, ¿no? De poder supremo que no reconoce, digamos, otro poder ni a nivel paralelo ni por encima del mismo. ¿Qué dice Michael Mann? Pues dice algo que yo creo que tiene bastante sentido. El Estado, como forma política de dominio en la historia, resulta de un proceso evolutivo. El Estado es fruto... Aquí viene la primera herejía. Mira, ya vamos a empezar a molestar al personal. El Estado es resultado de un orden espontáneo. No es resultado del diseño humano, es resultado de la acción humana, pero lo que pasa es que es un orden espontáneo terriblemente perverso. Una forma política que evoluciona y que tiene la capacidad para mutar. Eso quizás es lo que le hace exitosa, ¿no? El primer Estado, como bien sabéis, pues es un patrimonio del monarca. El primer Estado moderno está directamente vinculado al absolutismo, de una forma u otra. El segundo Estado moderno, que obviamente resulta de las mal llamadas revoluciones liberales, pues es un Estado al servicio, en teoría, de la nación. Y luego ya, a finales del siglo XIX y en el siglo XX, pues se convierte en ese Estado proveedor de servicios, que es el que nos está tocando sufrir a todos nosotros. Entonces son como tres fases claramente diferenciadas, identificadas en el tiempo, y bueno, la verdad es que encaja bastante bien toda la narrativa interpretativa. ¿Qué dice Michael Mann? Claro, dice que en ese proceso de mutación no solo cambia el sujeto al cual responde, entre comillas, el Estado, también cambia la propia naturaleza del mismo. Y obviamente hablar de Estado es hablar de relaciones de poder. Ese poder como capacidad, ¿no? Para que los objetivos de A se cumplan a través de las acciones de B, C, D, instrumentalizar, digamos, y movilizar actores para el servicio de unos pocos, ¿no? Que son los que realmente ganan. Pero Michael Mann diferencia, en ese artículo, poder autónomo del Estado, dos tipos de poder, que yo creo que es una buena contribución para entender su naturaleza. Él habla de poder despótico y habla de poder infraestructural. Y dice que a lo largo de la historia, ese poder despótico y ese poder infraestructural pues han variado en intensidad. ¿Qué es el poder despótico? Pues el poder despótico, como podéis suponer, es la ausencia de límites en relación a las acciones que las élites que se encuentran al control, a los mandos del Estado, pueden llevar a cabo. O sea, la élite emprende sin necesidad de negociar, sin ningún tipo de limitación jurídica o de otro tipo. Soy un déspota porque tengo el control absoluto. Ese poder despótico, dice Michael Mann, y aquí pues podemos encontrar cosas para la discusión posterior, forma parte de la primera naturaleza del Estado. Pero la intensidad de ese poder despótico, y es algo que yo creo que esto es un poco lo que hay que debatir, se ha reducido a lo largo del tiempo. O sea, la intensidad del poder despótico se ha debilitado progresivamente. ¿Qué se ha fortalecido? Dice Michael Mann. El poder infraestructural. ¿Y qué es el poder infraestructural? Pues obviamente la capacidad que tiene el Estado para penetrar la sociedad. Una cosa es sociedad y otra cosa es Estado. El poder infraestructural, además desde una visión, claro, marxista como es Michael Mann, es esa capacidad para penetrar y controlar la sociedad en todo su conjunto. Porque claro, evidentemente, en la Francia absolutista,
pues obviamente el ejercicio del poder despótico alrededor de Versalles, pues probablemente también disfrutaba de una capacidad logística muy interesante, pero te podías ir al País Vasco francés, o te podías ir a los Alpes, o te podías ir a donde querías, y era bastante difícil que la infraestructura estatal controlase tu vida, digamos, con capacidad de éxito, ¿no? Si no estabas cerca. Pero dice Michael Mann, claro, la propia evolución del Estado y toda la narrativa que se construye alrededor de a quién sirve y aquí ya estoy hablando del Estado-Nación, lo que hace es legitimar al tomador de decisiones, legitimar a la estructura de poder y hacer que la estructura de poder tenga la capacidad para anular a la sociedad y, en definitiva, capturarla, ¿no? Claro, el Estado actual, y esa es eso es parte del problema a la hora de hablar de libertad, yo creo que es el que más poder infraestructural ha demostrado y ha tenido en toda la evolución histórica de esta forma política. Ese es el mayor problema que sufrimos a día de hoy. Y eso es mi argumento contra Michael Mann. Michael Mann dice, en la evolución del Estado lo que podemos ver es una reducción de la intensidad del poder despótico y un aumento de la intensidad del poder infraestructural. Pero el poder infraestructural aumenta porque se reduce el poder despótico. ¿Eso es correcto? Hombre, creo que en parte sí es correcto. ¿Por qué? Porque el número, entre comillas, de jugadores que participan en los procesos de toma de decisión no ha dejado de crecer en ese proceso evolutivo del Estado. O sea, en los primeros estados eran pocos los tomadores de decisión y en ese proceso evolutivo va aumentando el número de jugadores que participan de los procesos de toma de decisión. Eso les ayuda a legitimar y a subir la intensidad del poder infraestructural, pero, por definición, eso contribuye a una reducción del poder despótico porque aparecen limitaciones. Limitaciones que obviamente somos conscientes de que pues, funcionan parcialmente, no de forma absoluta ni perfecta, funcionan parcialmente. Pero, bueno, hay cierta evidencia cuando observamos la evolución de esta forma política de que en algunos lugares y en algunos grupos humanos parcialmente se ha logrado controlar a la bestia, parcialmente. Esto, claro, hablarlo en términos generales es complicado porque sí, el Estado es uno, la genética del Estado es una, pero todos sabemos que no todos los Estados son iguales. Y obviamente, como no todos los Estados son iguales, la estructura de derechos y libertades de la gente tampoco es igual. Nos guste o no, pues Corea del Norte es un Estado y, qué sé yo, Chile en la época post-Pinochet, que era un país bastante liberal, pues también era un Estado. Pero en un país la gente no podía construir su vida ni buscar su felicidad y en el otro sí. Entonces, ¿quién controla al monstruo? ¿O cómo se controla al monstruo? Desde la ciencia política se han dicho muchas simplezas. Y obviamente, pues todos los que hemos estudiado ciencia política aquí presentes hemos tenido que leer a Robert Dahl y hemos tenido que leer la poliarquía, ¿no? Porque claro, la teoría pluralista, que es corriente dominante, digamos, en ciencia política en la segunda mitad del siglo XX, lo que te decía es, hombre, vivimos en estados pluralistas, vivimos en estados poliárquicos, micropoderes que compiten unos con otros dentro de un sistema de reglas, todo diseñado, todo correcto. ¿Eso es así? Pues evidentemente, si fue así, nosotros no lo hemos visto, ¿no? O sea, y si fue así, pues ya no es así, ¿no? Pero sí es cierto que el aumento de número de jugadores organizados en los procesos de toma de decisión provocó, y en parte pues eso también lo dice Michael Mann, aunque desde otro enfoque teórico, pues que hubiera ciertas limitaciones.
que los psicópatas tuviesen que ser más originales a la hora de imponer su poder. Yo siempre pongo un ejemplo cuando hablo de esto, ¿no? ¿Quién ha visto aquí House of Cards? Todos, ¿no? Y Frank Underwood es un psicópata, ¿no? O sea, todo el que ve House of Cards ve que Frank Underwood es un psicópata y ve que ese personaje, en un entorno despótico, mataría, asesinaría, eliminaría, humillaría, haría todo lo posible por conseguir sus preferencias, que son básicamente permanecer en el poder. ¿En la serie lo hace? Sí, pero porque claro, es un psicópata y lo que quiere es controlar el poder. Pero sin embargo, calcula. O sea, tiene que calcular a quién asesina y cómo asesina. Tiene que calcular cómo intenta corromper a otro. ¿Por qué? Porque se supone, de manera imperfecta, pero sí es cierto, que hay, no me gusta utilizar esta palabra porque yo no soy republicano, pero que hay como ciertos contrapesos. Ciertas minorías organizadas que si detectan lo que haces, te pueden atacar y te pueden bajar de donde te encuentras, de esa posición de poder en la que te encuentras. Entonces eso, claro, limita tu comportamiento. De todas maneras, y por ir cerrando este tema del Estado, yo no estoy de acuerdo en la conclusión a la que llega Michael Mann, que son despóticamente débiles los estados actuales, pero infraestructuralmente fuertes. Yo creo que a día de hoy los estados son infraestructuralmente fuertes y son despóticamente fuertes. Y que las crisis que nos ha tocado vivir, tanto la económica como la del COVID, como la guerra de Ucrania, lo que demuestran es que el despotismo del Estado está más vivo que nunca y que no hay que dar explicaciones y que esos contrapesos aparentes pues no funcionan. Ese es el gran problema. Tenemos estados despóticamente fuertes e infraestructuralmente fuertes. Antes se supone que eran infraestructuralmente fuertes, pero despóticamente débiles. Pero eso ya no es así. Y eso es una gran amenaza para la libertad. Leer el artículo de Michael Mann, los que lo hayáis leído, si queréis lo comentamos aquí en el apartado pues, para el diálogo y para el debate, porque encima yo tampoco estoy tan de acuerdo con la tabla que hace. Bueno, explica una tabla, una tipología, habla de las dos dimensiones del poder del Estado, pero yo creo que la conclusión es evidente y que ese es el mayor riesgo para la libertad a día de hoy. El Estado es despóticamente fuerte e infraestructuralmente fuerte y hay que idear formas de cómo parar eso. Pero luego hay otro problema, que es el problema de la libertad. La libertad, pues claro, es un concepto muy relevante, muy importante, pero también es un concepto sobre el cual existen muchas definiciones. Es, como decía al principio, un campo de batalla. Y esto también es parte del problema. Acordaros de Felipe González. No lo soporto, lo detesto, pero en esa frase tuvo razón. Porque claro, en un mundo de posverdad, lo que importa no es la verdad, lo que importa es lo que la gente piensa que es verdad. Y sobre la libertad, pues existen muchas definiciones. Nosotros, por la escuela a la que pertenecemos, pues obviamente tenemos varias definiciones en mente que nos salen, ¿no? La más famosa, pues obviamente es la de el famoso ensayo y el famoso discurso de Isaiah Berlin, pero bueno, hay más. O sea, la libertad es un concepto de estos eterno, ¿no? Si tuviésemos que hablar del 19 para adelante, pues a mí se me viene a la mente Benjamin Constant, ¿no? Las dos libertades, la libertad de los antiguos y la libertad de los modernos, que es un texto clásico del 19, y me viene sobre todo el texto de Isaiah Berlin del año 58 de la libertad positiva y la libertad negativa. Exposición, conferencia que Berlin, según el biógrafo Michael Ignatieff, que no sé si habéis leído la biografía de Ignatieff sobre Berlin, pero es un texto muy bonito y que merece mucho la pena. Ignatieff, que entrevistó a Berlin durante varias horas para realizar ese libro,
contaba que incluso a Berlin se le veía nervioso cuando recordaba su toma de posesión como catedrático, ¿no? Porque la conferencia sobre las dos nociones de libertad es el discurso de toma de posesión como catedrático en la Universidad de Oxford. Y Richard Wollheim, que era compañero de departamento, le fue a ver: oye, ¿estás nervioso y tal? Y él: sí, estoy nervioso porque voy a decir una serie de perogrulladas y no creo que sea interesante lo que digo. Y al final fue su discurso más famoso, ¿no? O sea, fue su trabajo más famoso. ¿Pero qué presenta ahí? Hombre, presenta la libertad negativa y la libertad positiva. Todos los que estamos aquí, pues obviamente, todavía vi hace una semana un vídeo de Bastos hablando de esto con Antonini de Jiménez, y decía que el liberalismo entiende la libertad desde una posición negativa, ¿no? Como derecho negativo, ¿no? Como ausencia de coacción arbitraria, ¿no? Pero, claro, hay más definiciones de libertad, y también está la libertad positiva. La libertad positiva, cuando uno la lee directamente de Berlin, pues no parece tan problemática, ¿no? En realidad, libertad positiva es apelar a la conciencia del ser y obviamente a descubrir que eres libre, y que como eres libre puedes construir tu futuro, y que como eres libre eres parcialmente dueño de tu destino. Bueno, a lo mejor a priori no tiene nada malo, pero en el fondo esa concepción positiva de la libertad motivó el intervencionismo y motivó determinadas políticas públicas para liberar a la gente, ¿no? Y ahí ya sí empiezan los problemas. Pero el debate sobre la libertad no dejó de complicarse. Voy a citar al asesor de Zapatero, ¿no? O sea, el asesor de Zapatero es que tiene bemoles. El asesor de Zapatero, ¿sabéis quién fue en su momento, no? Fue Philippe Petit, ¿no? A mí cuando estoy así con el mundo, algún liberal y tal, y te hablan, no, es que la obra de Philippe Petit, yo me horrorizo, ¿no? Pero Philippe Petit, o Petit, que es un teórico político, pues bastante influyente, y que tiene al parecer dos líneas de investigación. Tiene la republicana, que es la que yo he leído, pero luego tiene trabajos así como más duros de metafísica y de tal, donde también al parecer es muy respetado. Yo no me he leído esa otra línea de investigación, pero la del republicanismo sí me la he leído. Y al final, ¿en qué se traduce la libertad tal y como la observa Petit o Petit? La verdad no sé cuál es la pronunciación correcta. Libertad como no dominación, ¿no? Entonces ya tenemos libertad positiva, tenemos libertad negativa y tenemos libertad como no dominación. ¿Y qué es la libertad como no dominación? Pues cito literal: un individuo está bajo dominación de otro cuando depende de su buena voluntad para obtener recursos básicos. Eso es estar dominado, ¿no? Cuando dependo de otro. Y entonces hay que evitar la dominación, porque la dominación tiene varias dimensiones. Tiene la dimensión pública y tiene la dimensión privada. Entonces, entonces aquí ya Philippe Petit, pues descaradamente expone su defensa del Estado, ¿no? O sea, el Estado está para contribuir a la libertad. Por lo menos no engaña, no va con triquiñuelas ni con tal. Y es normal que haya sido asesor de Zapatero, ¿no? O sea, porque al final no cree en la libertad, tal y como la vemos nosotros, ausencia de coacción arbitraria desde una posición negativa. Claro, la dominación pública, ¿cómo se evita? Pues con la narrativa republicana clásica. Si uno habla de republicanismo, ¿de qué habla? Pues habla básicamente de separación de poderes, habla básicamente de imperio de la ley y no de las personas, y habla esto ya a partir del siglo XIX y del siglo XX como más sofisticado, de diseño institucional y división de competencias entre distintos niveles, lo que le gusta a Óscar, vaya, gobernanza multinivel y todas esas cosas, esos conceptos que hemos visto así y que hemos tenido que estudiar. Para evitar la dominación privada, Petit propone el estado del bienestar. Sencillamente, o sea, el estado del bienestar. Eso es evitar la dominación privada.
Aún así, y después de este drama, porque de los 3 conceptos de libertad, más o menos revisados, solo uno es aceptable, queda el peor de todos, que es el de Herbert Marcuse y la libertad desde una perspectiva marxista escuela de Frankfurt, ¿no? Esto lo tengo que leer, porque esto es muy complicado. Yo os lo voy a leer y que cada uno entienda lo que quiera, porque en realidad no... me cuesta entender. Yo voy a interpretarlo, que es una cosa, entenderlo, bueno. La libertad es el instinto libidinal no sublimado. Esa es la libertad según Marcuse. Sigo. La sociedad industrial moderna ha hecho con el instinto libidinal del hombre una desublimación. Se ha reducido su instinto libidinal al ámbito de la genitalidad, cuando en realidad el cuerpo mismo del hombre es solo ansia de libertad. La desublimación del instinto libidinal y su encasillamiento en la genitalidad, es que me cuesta... O sea, es que es muy fuerte, tío. Y esta gente era profesor titular, o sea, es respetadísimo. La desublimación del instinto libidinal y su encasillamiento en su genitalidad permiten a la sociedad industrial moderna disponer del resto del cuerpo humano para la producción capitalista. Solo hay que acabar diciendo, chúpate esa. A ver si puedes. ¿Qué es esto? No sé muy bien lo que es, pero lo que sospecho que es que básicamente el hombre se ha convertido como resultado de la alienación en un instrumento del proceso de producción industrial, como si fuese una tuerca o una tal, ¿no? Entonces, lo de la genitalidad, sospecho que está asociado a la procreación y nada más, ¿no? Necesita una especie de Matrix. Necesitamos gente que produzca y que sostenga el aparato, y ese es el hombre. Pero la pulsión y el instinto libidinal del hombre es ser libre. Cuando uno sigue leyendo, ese instinto libidinal no sublimado es que tú puedes ser lo que quieras ser y que el sistema capitalista te impide ser lo que quieras ser. Entonces, cuando estaba leyendo eso, me acordé de la conferencia de Bastos en Madrid de autorrealizarse, de la renta básica, porque ese es el concepto de libertad de estos marxistas. Claro, no eres libre porque no puedes autorrealizarte. Entonces, este lenguaje, que ninguno de los que estamos aquí, no seáis arrogantes, ha entendido nadie, nada, en realidad la gente han sabido meterlo en la sociedad, porque claro, la cosa es la autorrealización. Pero la autorrealización a costa de otros. O sea, hay que utilizar a otros para que tú te autorrealices, claro, a través de rentas básicas o de lo que sea. No es que tú seas dueño de tu destino esforzándote y... No. Todos tenemos que contribuir y tenemos que arreglar eso de la genitalidad. Entonces, claro, esos son los 4 conceptos de libertad que están en disputa y son un problema. 2 de ellos, el republicano explícitamente y este implícitamente sospecho, acaban donde todos sabemos que se acabó, en el estado del bienestar, que es la semilla que destruye la libertad, que es esa mutación que en realidad anula la libertad. Y todos los que hemos estudiado políticas hemos sido, en parte, víctimas de las lecturas del estado del bienestar, ¿no? Nos hemos tenido que leer Los 3 mundos del estado del bienestar de Gösta Spin-Andersen. Nos hemos tenido que leer Neoliberalismo y estado de bienestar de Vicens Navarro, que es una cosa soporífera y difícilmente digerible. Pero claro, hay cosas interesantes sobre el estado del bienestar. Recomiendo un artículo del profesor Antonio Argandoña, de la Universidad de Navarra, que se titula El estado del bienestar, crisis económica o crisis ética. Porque creo que ese artículo resume bien un poco
el espíritu de gente como nosotros, ¿no? El estado del bienestar y su crecimiento, en definitiva, además de un problema económico vinculado a la sostenibilidad de la máquina y tal, que todos conocemos, en realidad expresa un problema moral de mucha gravedad. O sea, el daño más relevante que el estado del bienestar nos ha hecho es de naturaleza moral, no de naturaleza estrictamente económica. Aunque la economía y la ética, pues, del estado del bienestar hayan contribuido a la destrucción de la sociedad, nos han convertido en personas irresponsables. Nos han convertido en una especie de masa desorganizada, fácilmente manipulable y llena de miedos, cobarde. Y eso también se ha visto en las crisis. Cobardía, manipulación y desorganización social. Porque todo se canaliza a través del Estado. Y eso, como no podía ser pues de otra manera, ha contribuido a la destrucción de la libertad. El estado del bienestar y esa desmercantilización, bueno, Spin-Anderson, de commodification society, ¿no? O sea, que hay que desmercantilizar la sociedad y hay que desmercantilizar la provisión de determinados servicios. Pues ha tenido dos conclusiones. Nos ha hecho como sociedad más débiles y nos ha hecho irresponsables. Entonces no puede haber libertad sin responsabilidad y responsabilidad sin libertad. Son parte de la misma moneda, ¿no? ¿Se puede salir del entuerto? Pues difícilmente. O sea, la situación en la que estamos es muy fastidiada. Ahora, sí es cierto que se observan detalles que muestran que ciertos colectivos están despertando. ¿Dónde se observan esas cuestiones? Por ejemplo, en los niveles de confianza. También, todos los que hemos estudiado políticas, hemos tenido que revisar encuestas de cultura política y encuestas de confianza institucional. Y cuando uno ve datos de confianza institucional, lo que observa es que la gente está un poco harta ya. O sea, me han vacilado, me han chuleado, piensan que soy estúpido. Y claro, y obviamente los niveles de desconfianza en las instituciones, pues afortunadamente no han dejado de crecer. La gente ya no confía. Pero claro, cuando tienes una falta de confianza institucional muy alta y cuando al mismo tiempo tienes también unas instituciones intermedias muy débiles, no estás bien. O sea, si la sociedad fuese fuerte, la sociedad civil, si hubiese buenas sociedad civil entendiendo no ONGs y cosas así, sociedad civil entendiendo como asociación voluntaria de personas independientes financieramente del Estado que se involucran en actividades de naturaleza social o política de distinto tipo. O sea, por ejemplo, a finales del 19 y principios del 20, mutuas privadas, ¿no? Para proveer pensiones, ¿no? Eso era sociedad civil. Eran privadas, no dependían del Estado y había un sistema de protección frente a la vejez, frente a la viudedad, frente, por ejemplo, a los accidentes laborales. Eso para mí es sociedad civil y de hecho hay que volver a eso. Porque no puedes confiar en el Estado, hay que volver a tener una sociedad fuerte. Sin eso no puede haber libertad. O sea, la libertad va de la mano de la defensa de la tradición, y esto lo decía Hayek, esto va para los liberarios que dicen que Hayek no tenía pulsiones conservadoras. Claro que las tenía. Y esto va de la mano de la tradición y va de la mano de colectivos no estatales fuertes. Entonces, claro, a día de hoy eso no lo tenemos. La sociedad es débil. Entonces tenemos sociedades débiles y altos niveles de desconfianza institucional. Esto es un problema. Porque, claro, la gente tiene que volver a aprender a asociarse. Tiene que volver a aprender a resolver sus problemas al margen del Estado. Tiene que volver a aprender a ofrecer servicios de todo tipo
A mí lo que más me gusta a veces de andar por Madrid o por cualquiera es en las entradas de las casas, ¿no? Mutua, seguros, mutua, no sé qué, y te ponen el número porque, claro, eso era privado. En Madrid, que es una cosa que también comentaba ayer, acaba de publicarse una tesis doctoral de Carlos Hernández hablando, y no es precisamente liberal ni tal, es un conservador, hablando del crecimiento espontáneo de la ciudad de Madrid y cómo había calles privadas y cómo las calles se nombraban en función de los propietarios, se sorteaban entre los que vivían ahí de toda la vida, oye, ¿qué nombre le ponemos a la calle? Y cómo la recogida de basuras era privada, cómo todo era privado, la traída de agua, la generación de electricidad. Y parece que no, pues ahí está la ciudad, ¿no? Se construyó y no pasó nada. Y de hecho tienen partes con encanto que compiten con las partes planificadas de la ciudad, como el barrio de Salamanca y todo eso, ¿no? Que eso sí era planificado desde el Estado. Pero claro, hay que aprender. Y altos niveles de desconfianza con una sociedad civil débil puede ser un problema. ¿Qué creo yo que habría que hacer? ¿O qué creo yo que habría que presionar? Pues a mí ya me conocéis todos. Yo estoy obsesionado con la descentralización, ¿no? Y estoy intentando escribir un texto sobre eso. Un poco largo, un ensayito así de 200 páginas o algo así. La cosa es que habría que ir al nivel de gobierno más cercano a la población. Yo sé que no es lo ideal, yo sé que es hablar o seguir hablando de una reforma de la estructura territorial y organizativa del Estado. Pero ayer Óscar lo decía y yo estoy a favor, es el camino más cercano a la anarquía que tenemos. Defender los gobiernos locales fuertes. Es el camino más cercano para transitar a la anarquía. ¿Y por qué? Bueno, pues eso creo que todos ya lo sabemos, ¿no? Al final, la descentralización radical es buena por varios problemas, por varias cuestiones, porque resuelve varios problemas. El primero que resuelve es el problema de la representación, que todos sabemos que la representación no existe y es una ficción. Pero a nivel local, la representación adquiere más o menos sentido, hay cierto mandato ya. Ya no es representación, ya hay una especie de mandato, sobre todo en comunidades pequeñas. La descentralización radical motiva la innovación también. Motiva que distintas comunidades a nivel micro experimenten. Y que viendo cómo experimentan, pues otras aprendan, ¿no? O sea, al final van a competir, va a haber competición entre entidades municipales. Y cuando la competición es una realidad, como consecuencia surgirá la innovación. Y esa innovación, pues obviamente va a beneficiar a todos, ¿no? Esa es la naturaleza de lo que Ostrom denominaba órdenes policéntricos. Son órdenes que están interconectados forzosamente, pero que son autónomos y que intentan innovar y buscar soluciones a sus problemas desde la libertad. Hay otra ventaja muy buena en la descentralización radical y es la despolitización de la sociedad. Cuanto mayor es el nivel, más política. Cuanto menor es el nivel, menos política, porque hay más variables de evaluación. Yo puedo ser considerado un facha en Madrid, pero en mi pueblo soy Édula del Molineiro, joder. O sea, y sí, bueno, ahora es facha y de joven era un rojo brutal. Pero fue buen chaval. O sea, la lió de vez en cuando, la tal. Bueno, eso que ayer también discutíamos con Sean, pues es muy importante. Uno es alguien en el mundo local, ¿no? Y cuando uno es alguien, la ideología ya no importa, porque hay más variables. Porque conozco a sus hermanos, a sus abuelos, a su familia, porque sé quién es, sé que no es, y bueno, sí, bueno, esta idea pues, que tiene no me gusta, pero no es mala persona. La ideología no reduce costos de transacción, que es un poco lo que todo el mundo piensa, ¿no? Fuera de esta sala. Aquí no lo piensa nadie, pero la ideología es una estafa, en el fondo. Eso no significa que las ideas no importen, pero la ideología es un sistema de creencias. Y un sistema de creencias que puede ser utilizado para instrumentalizar y manipular voluntades. Y hay mucha evidencia de eso, ¿no?
Y luego el mundo local y la descentralización radical ayudan a mejorar la responsabilidad. No solo por parte de los gobernantes, también por parte de los gobernados. Porque aquí también, bueno, aunque este a lo mejor aquí a todos no les gusta, ¿no? Pero Bryan Caplan, ¿no? Bryan Caplan, claro, el concepto de rational irrationality. En el mundo local es más difícil que se produzca eso. Es más difícil que votar por algo irracional y que no tenga ningún tipo de sentido se produzca en el mundo local. Porque ahí sí tiene costo incurrir en ese voto. Pero en el mundo más allá de lo local no tiene costo. Y por eso la gente vota estupideces. Y por eso claro, es que es un concepto que en realidad cuando lo ves en acción adquiere todo el sentido, ¿no? Ya no solo el de ignorancia racional, sino también ese de racionalmente ignorante. En el mundo local eso desaparecería también. Pero también se resolvería otro problema, que es el problema de la legitimidad. Esos niveles de desconfianza que existen hoy día, a nivel local, pues obviamente funcionan incluso en países donde la desconfianza es generalizada. O sea, obviamente en España el mayor nivel de confianza gubernamental es para el español promedio su gobierno local, el concello, el ayuntamiento, el municipio, en sus distintas formas. Pero incluso en países de América Latina, cuando ves las encuestas, también el nivel de gobierno en el cual confía más un ciudadano promedio es su gobierno local. Es el que me resuelve el problema. Es el que cuando alguien de mi familia fallece y yo no tengo dinero y tal, ¿quién está en el entierro conmigo? Pues el cura y el alcalde. O sea, el alcalde es el que me va a echar el cable o el concejal de turno. Tal. Entonces, el debate sobre la legitimidad a nivel local carece de sentido. Es, por definición, casi legítimo. Y curiosamente, en algunos países, sobremanera, por ejemplo, en España, el nivel local de gobierno es mucho anterior al Estado español. O sea, es preestatal de facto. O sea, está basado también en la tradición. Entonces, ¿por qué hay que apostar? Yo creo que hay que apostar por dos cosas. Uno, descentralizar radicalmente y otro, fragmentar. Porque a nivel superior, estatal o incluso autonómico, lo que habría que fomentar, esta es mi opinión, es la incapacidad para tomar decisiones. Cuanta más fragmentación y cuanto más costosa sea la toma de decisiones, mejor para la libertad. Porque como puedan tomar decisiones, nuestra libertad se va a ir al garete. Pero después de esta charla y de 45 minutos y de que ya me he pasado un poco de tiempo, pues dedicamos 10 minutos a preguntas y a tal. Muchas gracias.